se dio por fin ese encuentro entre el presidente Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Y mucha gente tenía expectativa con relación a ese encuentro, ni siquiera por los temas a tratar, sino por ver a esos camajanes juntos, que la gente pensaba que no serían capaces de juntarse. Y ciertamente hay quienes ahí tienen, creo que ahí los únicos que tienen diferencias políticas serias son Danilo y Leonel. Bueno, yo diría Leonel y Danilo, que fue lo que dividieron un partido. Leonel y Danilo y Leonel no es lo mismo. Ahí bueno, sí. El orden de los... Confundí a Hipólito, perdón. El orden de los factores no altera el producto. No, porque confundí a Hipólito. Perdón. Ok. Me llegó a la cabeza Hipólito. Okay. Me llevó el pensamiento de uno y dije otra cosa. Sí, sí. Sí, realmente es así. Los únicos que tienen quizás diferencia política profunda que les pudieran impedirle juntarse son ellos dos. Sin embargo, donde hay más y donde no se va a hablar de política, ellos quizás solamente pasarían del saludo. Sí, protocolar. El saludo protocolar y no son enemigos personales, supongo yo, ¿verdad? Bueno, que no son enemigos personales. Contrario a Hipólito y Leonel, que sí tienen una rivalidad aparentemente más allá de los políticos. Pero eso quizás no existe, eso es por el estilo de Hipólito también. La mente de Hipólito, yo creo solamente. Sí, porque Hipólito deja salir cosas a veces a través de sus palabras que pueden resultar, pero no creo que haya una diferencia profunda ahí, porque ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ideología de Hipólito? No, esa enemistad tan profunda realmente solamente se ve del lado de Hipólito hacia Leonel. Sí, pero es más que él ha manifestado cosas, pero no creo que exista en el fondo, ¿me entiendes? Pero eso habla bien del liderazgo político de la República Dominicana, que es capaz de juntarse para esas cosas. Es más, yo voy más lejos, yo creo que aquí debería crearse y debería eso llevarse al CES como discusión, al Consejo Económico y Social, la posibilidad de crear un órgano con los expresidentes y vicepresidentes, un órgano consultivo permanente, por decreto o por ley, que ante los temas importantes, que sea obligatorio reunirse. Aunque definitivamente las decisiones siempre, las políticas siempre las va a trazar el que gobierna el Estado, pero es importante que una gente que lidera un segmento tan importante de la población como en ocasiones representa un partido político, en este caso estamos hablando de 3 partidos políticos, el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, que ahí es indiscutible un liderazgo importante que tiene el expresidente Hipólito Mejía, el Partido Fuerza del Pueblo, que según las encuestas lo colocan en segundo lugar en la preferencia del electorado, y el Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó 20 años, señores. Estamos hablando de gente, de líderes políticos que representan un segmento importantísimo de la población. Entonces, yo pienso que debería pensarse en la creación de un órgano consultivo permanente con los expresidentes e incluir a los ex vicepresidentes. Incluso hasta los expresidentes de la Suprema Corte de Justicia o expresidentes del Tribunal Constitucional, que son gente con mucha sabiduría, que son gente con mucha sapiencia. Pienso que los expresidentes de la Suprema y del Tribunal Constitucional le pueden dar un punto de equilibrio a un órgano como ese. Sí, pero que sea un órgano consultivo funcional, ¿tú entiendes? Para temas importantes como ese. El tema migratorio, señores, es un tema sumamente delicado porque no solamente define las relaciones nuestras con un país vecino, sino que también tiene que ver con la vida productiva nacional. Porque fíjate lo que están proponiendo el sector empresarial. El sector empresarial está planteando un plan de regularización. Pero el Estado ya llevó a cabo un plan de regularización. Claro. Y lo llevó a cabo a partir de un dato que surgió
de que en el país habían, incluso se daba el dato preciso, creo que era de 511,000 inmigrantes ilegales haitianos. Ese es un dato más o menos así era que se planteaba en ese momento. O sea, se le ponía número. Claro, yo siempre dije que ese número no podía ser porque estábamos hablando de un número que se recogía a partir de una encuesta. Y a partir de una encuesta usted no puede dar datos absolutos, los datos siempre van a ser relativos. Usted puede estimar que hay una cantidad X, pero si son individuos que están ilegales, usted no lo puede contabilizar porque de hecho están ilegales, usted no tiene datos de ellos. Entonces, se armó ese plan de regularización, se puso en marcha y vamos a ver cuántas personas fue que se llegaron a regularizar en ese momento para ver si funcionó adecuadamente y qué pasó con eso. Mira, la semana pasada entrevistábamos en el programa que tenemos junto a Yanessi Espinal, Buenas noches, buena suerte, aquí mismo en CDN. Ah, ¿hay un programa así aquí? Sí, en la noche. Wow. A las 7 de la noche. Oh, wow. Buenas noches, buena suerte, con Yanessi Espinal y José Armando Polanco. Ah, ya. Por CDN Radio. Claro. Okay. Entrevistamos al doctor Justin Curry, y él nos decía que el plan de regularización que se está planteando no se puede porque simplemente la ley establece un plan de regularización que ya se hizo, ya se inició. O sea, no se puede hacer otro plan de regularización porque hay una ley que lo impide. Entonces, en base a eso, lo que habría es que revisar el proceso que se ha hecho. Recordemos que cuando se hizo ese plan de regularización, que fue luego de la sentencia aquella del Tribunal Constitucional, la famosa sentencia, mucha gente, muchos haitianos, vamos a ser claros, no se acogieron al mismo. ¿Por qué? Había muchos que no tienen documentos, había muchos que no tenían ningún tipo de datos de dónde nacieron ni nada de eso. O sea, y quizás otros se acogieron pues simplemente no les dio la gana. Y recordemos que ese plan, todo el proceso que estaba haciendo con los haitianos era gratuito. Sí. Entonces, no, yo digo fracasó porque no tuvo la magnitud ni la cantidad que se esperaba. Por esas razones que cito. Bueno, la mayoría de los haitianos, recordemos que venían muchos del terremoto, que se perdió gran cantidad de documentos, básicamente el registro civil en Haití desapareció y no había forma de registrar a los haitianos aquí, ni cómo se llamaban, ni dónde habían nacido, ni qué edad tenían, y muchos de ellos simplemente no se acogieron a ese plan. Ahora, como tú dices, Wilkin, yo escribí esta semana también en mis redes sociales que ese tipo de reunión, ese tipo de proceso, se da mucho en Estados Unidos. No que los presidentes y expresidentes se juntan en actividades protocolares, cuando hay una actividad específica en Estados Unidos, tú ves a todos los expresidentes juntos, sean demócratas o sean republicanos. Pero que yo decía que a ellos se les pasa información, con lo que ellos dicen el derecho de saber, que es un argumento que utilizan, que a los expresidentes se les pasa información, información clasificada. Bush, Obama, Clinton, se le pasan informaciones, Biden, y recordaba que cuando se hizo la operación contra Osama Bin Laden, el presidente Obama llamó a Bush y le informó del proceso y le dijo cuál fue el resultado y todo eso. Incluso el mismo Bush después lo publicó. El presidente Obama me llamó, me dio informaciones de lo que pasó con la operación contra Osama Bin Laden y todo eso. Incluso cuando Biden sube al gobierno en el 20, le retira a Trump el acceso a información clasificada, que ahí fue que empezó todo el debate. Cuando ahora en este año Trump hizo lo mismo, le retiró el acceso a informaciones clasificadas que tenía Biden, que tenía Hillary Clinton y otros altos funcionarios demócratas. Pero en Estados Unidos es normal que a los expresidentes se le pase información clasificada por lo que ellos llaman el derecho de saber. Obviamente, esto fue lo que se hizo ahora, que se le va a pasar un informe a los expresidentes mensual, creo que fue que se dijo ahora. Sí. A los expresidentes Hipólito, Danilo y Lionel. Es parte de ese proceso y yo decía, bueno, el hecho de que hayan estado en la Fuerza Armada, en el
CCI. CCI. Ahí es el Centro de Operaciones de Inteligencia de la Fuerza Armada. Y ahí yo le decía a Yanesi, bueno, ahí se está viendo lo que está pasando en la frontera en tiempo real. Claro. Y sobre todo, ahí estaba el director de migración, Lee Ballester, Sí. que era quien dirigía ese centro. Claro. O sea, Eso fue creado por Danilo, ¿no? sí, por Danilo, claro. Claro. Y lo dirigía Lee Ballester, que ahora es el director de migración. O sea, era una persona que estaba bien enterado de cómo se maneja Claro, todo eso claro. y qué se está haciendo con el asunto de migración. Por eso, más que las fotos y más que los memes que estaban buenísimos, Sí. que se hicieron, o sea, la reunión manda un gran mensaje de Claro. unidad a la República Dominicana. Oye los datos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se llevó a cabo aquí por 18 meses entre 2016 y 2018. El Instituto Nacional de Migración es que da los datos definitivos. El plan tuvo vigencia de 18 meses, durante los cuales se acogieron 288.466 extranjeros de 116 nacionalidades. Lógicamente, el 97.8% era haitiano, como era de esperar. Mientras que el resto de las nacionalidades representan aproximadamente 0.3%. De los inscritos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, 102.000 aplicaron con la entrega de actas de nacimiento de su país de origen, 69.000 aplicaron con cédulas y 95.000 aplicaron con pasaportes, pero 20.000 aplicaron sin ningún tipo de documento. Hay que ver cuál fue el tratamiento que se le dio a ese grupo que no presentó documento. Entonces, según el artículo 6, inciso 4 del decreto 327-13, el Ministerio de Interior y Policía, como órgano encargado de la aplicación del plan, tiene la función de evaluar a cada solicitante y aprobar o rechazar la solicitud de regularización migratoria a partir de la recomendación de la Dirección General de Migración. Bajo ese marco, el Ministerio de Interior y Policía le asignó a más de 249.000 personas las categorías migratorias de residentes y no residentes, dotándolos de documentos, sellos, stickers en pasaportes y carnés. O sea, que de todo el grupo de los 288.000 que aplicaron, o sea, que ya ahí estábamos descartando que fueran más de medio millón, como se dijo en su momento. Exactamente. De los 288.000 que aplicaron, 249.000 a 249.000 se le concedió estatus migratorios regular de residentes y de no residentes. Por ejemplo, un no residente, una persona, por ejemplo, que está en misión diplomática. Correctamente. O que no tiene ningún tipo de documentación. Tú no le puedes dar el estatus de residente legal. Tú tienes que darle el estatus de no residente. Yo recuerdo que en ese proceso... Entonces, supongo que ese que tiene el carnet de no residente, si ya está vencido, lo deportan si lo encuentran, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que me tocó cubrir muchos de esos procesos como reportero. Había muchos cubanos, que me sorprendió también. Había una gran cantidad de cubanos que me sorprendió la cantidad de cubanos que se estaban acogiendo al plan de regularización. Yo pensé que no eran tantos, pero sí había muchos. Sí. Lógicamente, los haitianos siempre fueron la mayoría, el 97% haitianos. Entonces, en este momento, mire que en aquel momento se regularizaron 249.000, se le dio algún estatus migratorio, o residente o no residente. Sin embargo, en los últimos 9 meses, la Dirección General de Migración ha deportado a casi 300.000. ¿Por qué se dan esas cantidades tan enormes? Porque ha habido un desbordamiento después del 2021, cuando mataron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, y que se agravó el problema de violencia, principalmente en la zona
de la capital de Haití, la migración ha desbordado a la República Dominicana. O sea, los desplazamientos en Haití no solamente se están dando internamente, gente que se moviliza para protegerse de las pandillas y gente que se moviliza para tratar de conseguir qué comer internamente, sino que también han buscado la opción de venir hacia acá porque nosotros tenemos ciertamente una economía creciente, principalmente en el área de la construcción y principalmente en el área de la agropecuaria. El haitiano encuentra qué hacer, el haitiano encuentra empleo con poca dificultad, incluso aunque no sepa completamente el idioma. Ahora bien, ¿dónde también se complica el tema? Con que, y eso habría que buscar las estadísticas concretas, por cada cantidad de haitianos también viene una cantidad importante de haitianas. Y es normal. Llega el hombre y detrás viene la mujer con las crías. Exacto. Y se instalan en los barrios o en los campos y luego vienen los hijos. Y entonces hemos visto también al mismo tiempo un desbordamiento de la capacidad de nuestros hospitales para atender la cantidad de situaciones de salud con que vienen los haitianos, principalmente en el área de maternidad. Y siempre vemos las cifras que dan los hospitales, las maternidades, principalmente del Gran Santo Domingo y de Santiago, que hablan de la proporción de partos de haitianas y dominicanas, y lo que vemos es una estadística de haitianas creciendo. Eso de manera natural no debería preocupar. El problema es que son personas que están sin documentos en el país, que son personas que acuden a los hospitales sin analítica previa, que son personas que luego que dan a luz se van al barrio hacinados, y las complicaciones de salud tampoco pueden ir al hospital en busca de atenciones porque están ilegales, y eso complica el sistema de salud, complica el sistema de educación, complica el sistema de transporte, lo complica todo. Y ante esa situación, el agravamiento de esa situación es que el presidente Luis Abinader se vio precisado a diseñar un plan para deportar una cantidad. Incluso se dio un número en un momento, que yo siempre dije, eso es un número estimado. Eso quizás es la meta, de deportar unos 10,000 semanal. No es tan fácil. Tú tendrías que dedicar a más personal, tendrías que dedicar al ejército, a toda la policía, porque de hecho hemos visto, por ejemplo, yo doy seguimiento a un periodista de San Francisco de Macorís, que sale casi todos los días detrás de la policía cuando salen a buscar a los inmigrantes haitianos. Ahí lo está haciendo la policía. No veo que lo esté haciendo migración, lo está haciendo la policía. O en Dajabón, que vimos que esta semana el alcalde Santiago Riverón se ha encargado él mismo de salir a buscar los haitianos ilegales y le dio un plazo de 5 días para que salgan. Me dio mucha pena porque el mismo alcalde llegó en horas de la mañana, creo que fue antes de ayer, a un parque, un parque importante de Dajabón, y recogió un grupo de niños haitianos que dormían ahí en la glorieta del parque. Me partió el alma. Y cómo agarraron eso, cómo agarraron a esos niños, haciendo como si tú estás agarrando objetos. Lo peor que él lo justifica todavía. Entonces ahí yo creo que debió primar la inteligencia. El alcalde debió primero ver qué estaba pasando, constatar que ciertamente la situación se estaba dando, que esos niños estaban durmiendo ahí en condiciones deplorables en el parque, en la glorieta del parque. Vi que también había un adulto. Sí. Y entonces preparar un operativo, pero con algún organismo ligado a la niñez, CONANI, o algún organismo que pudiera ir a retirar a esos niños en una mejor actitud y llevarlos a un centro donde puedan recibir atenciones, donde puedan ser evaluados, que puedan recibir atenciones en medicina, comida, hasta que entonces localizar a sus padres y producir su deportación si fuera necesario, pero hacerlo de manera humana.
no agarrarlo como objetos. Yo vi que él llevaba 3 en una mano, Sí. agarrado por los t-shirts, Por los shares, sí. y un adulto en otra mano, que lo encontró ahí también. Entonces me luce que esos niños quizás lo pueden a pedir en las esquinas, en los semáforos. El adulto es posiblemente que los usara para eso, para salir a pedir. ¿Tú entiendes? Muy posiblemente, sí. Realmente, Entonces, ese sería un punto. eso parte el alma, ver que esa situación se puede estar produciendo. Y recomendarle al alcalde que cuando se trate de niños, la niñez es inocente. El niño no pidió que lo traigan. Son víctimas también. Son víctimas y son quizás las peores víctimas, porque no pueden defenderse por sí solos, no pueden defenderse del adulto. Fácilmente esos niños son utilizados para pedir, pero también pueden ser utilizados para mandarlo a robar, para prostituirse. Para todo lo malo pueden ser utilizados esos niños. Exactamente. Entonces, debió buscarse ahí un mecanismo con CONANI o cualquier otro organismo del Estado que fuera, recogiera a esos niños de manera, con el cuidado que lo amerita, y llevarlos entonces a una evaluación médica, proporcionarle comida, medicina, y llevarlo a un centro donde tuvieran las condiciones mínimas para luego localizar a sus padres y producir su deportación. Hay que ver si los padres de esos niños están aquí en el país o lo trajeron ilegalmente con algún propósito malsano, o si ya los padres fueron deportados y se quedaron abandonados. Todo eso hay que verlo, pero recogerlo como objetos, como si fuera un racimo de plátano. Y a mí lo que más me incomoda es ese señor. No, yo no tengo problema con él, Quizás él está reaccionando a una situación que se le ha desbordado a él en la ciudad. No, yo no tengo problema con él, pero porque incluso yo apoyo el proceso de deportaciones que está haciendo. Yo lo apoyo completamente. Ahora, eso que hizo Riverón fue un acto de salvajismo. Pero entonces da unas declaraciones que dice, no, el que quiera que adopte a los haitianos. El que lo esté criticando al que vaya y adopte a los haitianos, los niños haitianos. No se trata de eso, señor Riverón. Se trata de tener la inteligencia para actuar. Porque precisamente eso que tú señalas, Wilkin, o sea, son niños. Ellos no tienen la culpa quizás de lo que está pasando ahora mismo. Pero la actitud que usted tomó contra esos menores no ayuda en nada al proceso, absolutamente en nada al proceso. Porque ahora mismo esas imágenes pueden estar dando la vuelta al mundo. Y no es que en ningún otro país se deporten a menores, posiblemente sí, eso lo hacen, pero no de esa manera. Y sobre todo cuando es un alcalde del gobierno de turno, que eso empeora la situación. Se podría asumir que fue algo que el gobierno mandó a hacer, no lo creo, precisamente. Porque la Dirección de Migración ha estado deportando personas bajo un protocolo. Hay imágenes de unos incidentes que han pasado, vi que le dieron una pedrada el otro día a un haitiano, pero hubo una acción de agresión de esa persona hacia los agentes de migración. Ellos reaccionaron, hubo un incidente que se desbordó, hubo reacciones violentas. Pero en la mayoría de los casos está dando un proceso que se lleva cumpliendo un protocolo establecido. Ahora, eso que hizo Riverón, eso es un protocolo que él estableció. Por desgracia, ese señor tiene la poca capacidad mental de grabarse haciendo eso. O sea, es como un logro que le está haciendo. Sí. No, señor, eso no es un logro. Si usted va a hacer algo así, lo menos que usted puede hacer es grabarse. O sea, porque es un acto de salvajismo lo que usted está haciendo. Entonces se graba y lo difunden, como que miren lo que estoy haciendo. Me anoté un virado. Sí, es más patriota. No es así no se procede. Por eso el CONANI incluso emitió un comunicado llamando la atención sobre eso que se hizo. Porque eso viola los procedimientos y viola las leyes que protegen a los menores. Y los medios, tenemos que ser prudentes también. A mí me sorprendió cuando vi las imágenes en el aire, que debió taparse el rostro de esos niños. Debió taparse el rostro, cubrir el rostro de esos niños. Ya la acción de por sí provocaba repugnancia. Y ver cómo él llevaba esos niños como fueran objetos así.
Y mira, hay un dato importante que sale en Diario Libre hoy. Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados por 103 legisladores de todos los partidos, proponiendo la creación del Cuerpo Especializado de Persecución del Delito Migratorio. Vendría a llamarse CEPREDEN, una nueva entidad adscrita a la Dirección General de Migración, pero con autonomía funcional y operativa, que estaría encargada de prevenir, investigar y colaborar en la persecución del delito migratorio. ¿Y eso no lo hace migración? No, eso debe ser el Ministerio Público. Ah, bueno, el delito. Eso debe ser el Ministerio Público, lo que yo no sé. Pero hay una fiscalía porque que esto lo dice, la trata. Esto dicen que va adscrito a la Dirección de Migración. Pero hay una fiscalía que tiene que ver con la trata de personas. Con la trata de personas. Sí. Pero aquí hay cosas que deberíamos saber, que deberían informar las instituciones, las entidades a cargo. Por ejemplo, todos los días a mí me llegan las notas de prensa del ejército que agarra vehículos transportando haitianos. Exacto. Y en muchos de los casos, aparte de detener a los haitianos indocumentados y detener el vehículo, en muchos casos también se apresa al conductor del vehículo, o sea, al traficante. Exacto. Entonces, a mí me gustaría saber que nos dieran las estadísticas de cuántas de esas personas han sido procesadas, cuántas de esas personas han sido condenadas con condenas definitivas y cuántas están en proceso de judicialización y cuál es el castigo que acarrea, ¿verdad?, la violación de la ley de inmigración en este sentido. Eso es bueno saberlo, pero también es bueno saber qué pasa con esos vehículos, si se los devuelven a sus dueños o si quedan definitivamente incautados, decomisados por la justicia. En alguna ocasión hubo situaciones con los transportistas de los sindicatos, principalmente de Antonio Marte y de Juan Uvieres, porque principalmente en los minibuses y autobuses provenientes de tanto del sur como de la línea noroeste, se encontraban grupos de indocumentados haitianos y ellos decían, no, pero espérate, nosotros no somos migración, ellos se suben como pasajeros y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero últimamente no hemos visto casos de personas indocumentadas detenidas en los minibuses y autobuses del transporte público, sino que estamos viendo en carros, jipetas y en camiones. Lo traen apiñados. Exactamente. Pero ayer llegó una nota que esa es la más imaginativa que yo vi, la más ingeniosa. Señores, en la cola de una patana, debajo, ¿verdad?, habilitaron una plataforma de madera, con tablones de madera, y ahí venían 7 haitianos. 7 haitianos. Lo agarraron ahí, creo que en Asua. Él venía, él parece que llevó una carga a algún sitio, y de allá para acá le dieron 60,000 pesos para que los traigan, no sé hasta qué punto. Y los haitianos venían metidos ahí, señores, debajo de la cola del camión. O sea, supongo que a una altura rasante del piso, ¿verdad? Y sin nada que los protegiera, o sea, era suficiente con que se cayera un tablón para que se cayera toda la plataforma improvisada. Y las consecuencias de esas gomas por arriba después. Exactamente, o sea, demasiado ingenioso estamos siendo, porque ya lo de venir escondido detrás de los guacales de cerveza, sí, o venir escondido debajo de una cama de hoja de plátano, eso no tiene mucho ingenio. No, ya eso pero venir debajo de la cola de un camión, bueno, eso yo lo he visto en películas, que Rambo se mete por debajo de un camión y vaya abajo para meterse al batallón enemigo. Eso lo hemos visto en películas, pero en la vida real, entonces el conductor de la patana traía 60,000 pesos. Suponemos que esos 60 son fruto
del pago de... Porque De yo no eso, creo que él sí. se dedique a eso. Yo no creo que él se dedique a eso. Yo creo que él encontró esa oportunidad cuando venía de regreso. Sí, obviamente. Fue a llevar alguna carga a la zona o venía para acá a buscar alguna carga y digo, pero ven acá. Mira, tú hablabas de... Me llevo esos muchachos y me gano 60,000. Tú hablabas ahorita de la situación de los haitianos, de las alternativas para sobrevivir. Yo no diría alternativa, yo diría que la única solución que tienen los haitianos Sí. para sobrevivir, o me muero allá en Haití del hambre o de una bala de una de las bandas, o cruzo para República Dominicana. O sea, ahí no hay que pensarlo mucho. Y siendo sincero, señores, yo si fuera haitiano hiciera lo mismo que ellos están haciendo. Sobrevivir. Eso es lo único que ellos están haciendo, sobrevivir. En Haití no hay hospitales, en Haití no hay escuela, en Haití no hay nada que funcione. Lo único que funciona allá son las bandas. Única y exclusivamente, lo único que está funcionando en Haití son las bandas. Entonces, ¿qué alternativa tienen ellos? Sobrevivir de la mejor manera posible, o de la única manera que tienen es cruzar para la República Dominicana, sea a pie, sea en una guagua, sea como sea, pero es la única alternativa que tienen los haitianos. Así es. Ahora, ¿qué tienen que hacer las autoridades dominicanas? Bueno, controlar ese tráfico de ilegales hacia el país. Controlarlo en la frontera, porque está bien, tú agarras un camión lleno de haitianos en cualquier parte del país, pero entraron. ¿Pero por dónde entraron? Entraron por la frontera. Ahora, si hay una vigilancia efectiva en la frontera, se evita esa situación allá dentro del país. Pero es complicado la vigilancia efectiva, porque tenemos una frontera bastante accidentada en términos del terreno, y además es una frontera muy larga. Tú tendrías que tener un guardia por cada metro, y tú recorres kilómetros y no te vas a encontrar un guardia. Yo crucé una vez que hice el recorrido por la carretera internacional, cuando íbamos de Pedro Santana para la zona de Dajabón. Yo nunca había ido por ahí. La primera vez que fui me dicen, mira, eso es Haití, esto es República Dominicana. Digo, pero no eso. Ahí no había nada, absolutamente nada que dividiera. Vamos a ir a la pausa. ¿Podemos recibir una llamada, Rosa? Usted me dice, usted es la jefa de aquí. La recibimos, vamos a ver. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Dios les bendiga a ustedes. ¿Quién nos habla y de dónde? Kiko en Sabana Grande de Boyas. Dígame, hermano. Fíjate, discúlpenme que a veces yo, como soy bruto, tengo ciertas expresiones que son malas, quizás no sean tan malas, pero yo quiero que ustedes me conocen por si yo me equivoco en algo. Malas palabras, ustedes pueden estar seguros que yo no voy a decir. No, jamás. Fíjate, yo estoy pensando que el gobierno está manipulando a este pueblo, porque cuando usted dice que los combustibles son subsidiados y que el gobierno le está subsidiando 200 y pico de millones, hay que sacar la cuenta de cuántos cientos de miles de millones se gana con el combustible al precio que está, porque por lo menos no lo baja cuando el combustible está para venderlo a menos de 150 pesos y lo está vendiendo a 300 casi mente, porque 290 con 92 con 10 está casi a 300. Entonces, esa tesis de que él subsidia, no subsidia, nos cobra a nosotros para subsidiar, y eso debe de hablarse el Estado al pueblo. Nos está cobrando a nosotros para que nosotros le paguemos todo ese subsidio a los transportistas, que es bastante cuarto que cobran por transporte, que en esta semana, en esta misma que estaban exigiendo al gobierno que tenían que hacerle una huelga para subsidiar, para que le subsidie, porque no le está dando los subsidios. Entonces yo digo, no le hablemos eso al pueblo para que el pueblo no crea que es verdad que el gobierno está subsidiando nada. El gobierno no está acabando a nosotros. Eso es lo mismo con los haitianos. Son funcionarios, muchos funcionarios del gobierno, los que están beneficiando con eso, porque una gente de la oposición no se atreve sabiendo que le van a meter 2 o 3 días y que le van a quitar ese dinero. Ahora el gobierno tiene que someter a la acción de la justicia con 10 años sin apelación. Usted fue al trabajo ahí mismo. Vamos a meterle 10 años para que no traicione la patria con los dominicanos y los haitianos. Y me disculpan ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con su programa Enterados.